cómo organizarse a la residencia, y tenemos con nosotros a Nicolás Rosillo Ramírez y Javier del Águila Mejía. Bueno, los presento. Nicolás Rosillo Ramírez es especialista de Medicina Preventiva y Salud Pública por el 12 de octubre, perdón. Actualmente trabaja de investigador predoctoral en el Grupo de Investigación Cardiovascular Multidisciplinar Translacional en el Instituto de Investigación del Hospital 12 de octubre. Y Javier del Águila Mejía es especialista de Medicina Preventiva y Salud Pública por el Hospital Universitario de Móstoles en 2022. Al terminar, trabajó en la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer de la OMS en Lyon y actualmente está en el Departamento de Enfermedades Transmisibles del Centro Nacional de Epidemiología con un contrato Río Ortega de investigación. Así que os cedo la palabra, Nico y Javi. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme también a hablar en estas jornadas de inmersión que yo he preparado en el pasado y me hace algo de ilusión. Y nada, bueno, Javi. Nada, buenos días. Es un placer estar aquí y además ver a tantísima gente conectada. Enhorabuena a Ares porque año a año se siguen organizando y mejorando estas jornadas. Cuando nosotros éramos R1 también tuvimos la nuestra. La recuerdo con muchísimo cariño y ahora me encanta poder ser yo el que está aquí tratando de aportar algo. Muchas gracias, Pablo, y a todos los demás compañeros de la coordinación. Bueno, hemos hablado, Javi y yo, un poco de cómo organizar esta charla. Nosotros somos ya un poco antiguos ya de mente y no vamos a utilizar diapositivas, no nos gusta. Entonces, lo que vamos a hacer es contaros un poco nuestra experiencia personal, primero yo y luego Javi, de unos 10-15 minutos cada uno, cómo nos organizamos la residencia, qué expectativas teníamos previamente y al final un poco cómo hemos acabado. Y luego al final lo que nos parece más interesante es que nos hagáis preguntas, porque sé que ahora es un momento que tenéis muchas dudas, que mucha gente claramente no tiene ni idea de hacia qué rama se quiere dirigir o a cuál. Entonces, dejaremos como 15-20 minutillos para que nos preguntéis cosas. Vale, bueno, como ha comentado ya Pablo, yo hice la especialidad de Medicina Preventiva, terminé hace un par de años y luego me he dedicado a la rama de investigación. Ahora trabajo en un grupo de investigación en el Hospital 12 de Octubre, donde mis tareas básicamente son hacer estudios epidemiológicos, de epidemiología clínica aplicada en el campo de las enfermedades cardiovasculares, sobre todo. Claro, la salida de investigación es una salida que es poco frecuente dentro de lo que es la medicina preventiva, está entre un 5 o 10%, creo que según las encuestas que hacíamos de empleabilidad en mis tiempos y creo que no ha cambiado. Sin embargo, yo me preguntáis si tenía claro si quería hacer investigación, desde luego no. Yo entré en la especialidad, sabía que me gustaba la investigación, sabía que me gustaba la salud pública, pero no tenía claro a lo que me quería dedicar. De hecho, entré con la mente bastante abierta. Me gustó la medicina preventiva hospitalaria cuando roté por ella. Luego somos la generación que de R2 nos tocó la aparición de un microorganismo nuevo que se llama COVID y que, por tanto, nos alteró bastante la especialidad. Básicamente, nosotros no hicimos preventiva, sino covidología. Pero, aún así, nos dio pie a ver muchas ramas de la especialidad, hacia dónde nos queríamos dirigir, hacia dónde no. Como yo os digo, no tenía claro lo que me gustaba. ¿Os tiene que preocupar esto? Sé que ahora es algo que os genera inquietud. No. Durante la residencia vais a tener 4 años para rotar en diferentes sitios, para rotar y probar distintas ramas de la especialidad y luego vais a tener la oportunidad de dedicaros a lo que os queráis. Hay mucho trabajo en preventiva en general y no es difícil luego orientarte hacia cada una de las ramas. Yo, por ejemplo, también al salir trabajé en una consulta de vacunación internacional, que es preventiva hospitalaria, mucho más clara, y luego me volví otra vez a la investigación en cuanto salió una oportunidad. O sea que se puede hacer. ¿Qué es lo que tenéis que pensar cuando entréis a la especialidad de cara a organizar la residencia? ¿O qué es lo que yo os recomendaría? Que probéis todo lo que hay, que rotéis en, el itinerario formativo ya es adecuado para ello, porque vais a rotar en medicina preventiva hospitalaria, vais a rotar en salud pública y en general en todas las unidades docentes, salvo algunas muy especiales, los 2 primeros años o 2 años y medio ya están establecidas para ver todas las ramas de la especialidad. Vais a tener que rotar en calidad, vais a tener que rotar en preventiva y vais a tener que rotar en investigación y salud pública. Entonces, ¿qué os diría yo? Que las
últimas rotaciones de la especialidad, las que son el año y medio final, una vez que ya tengáis un poquito más clara la idea de qué es lo que queréis hacer, ya sí que las podéis dirigir un poco hacia la rama de la especialidad que os guste más. Yo eso, por ejemplo, es lo que hice. Yo los 2 primeros años y medio roté en todas las cosas que tenía que rotar y el año y medio final pues roté en el CNE, en el Centro Nacional de Epidemiología, porque me interesaba la parte de investigación en salud pública, y luego roté en distintos organismos de investigación, y también dentro del hospital, por así decir, apañé un poco las rotaciones para poder seguir aportando a mi currículum en la parte investigadora. Como ya sabéis, en investigación una de las cosas que tenéis que hacer es publicar artículos, porque si no, no conseguís contratos luego posteriormente. Entonces, al final fui priorizando rotaciones en las cuales me permitían tener ciertas publicaciones científicas. Esa es una rama concreta, una forma concreta de organizar la especialidad. Sin embargo, si queréis hacer cosas en medicina preventiva hospitalaria, pues igual tendría más sentido que rotéis en hospitales o en área del hospital, o en áreas como pueden ser microbiología, admisión, o donde podáis ver cómo funciona realmente un hospital. Pero bueno, lo dicho, no os preocupéis. En general, da igual el tamaño de hospital. En general suele dar igual la comunidad autónoma, porque en casi todas las comunidades autónomas y en todos los hospitales os dan oportunidades para salir. En los grandes os pueden reducir más las rotaciones adentro del hospital, porque al final ya sabemos que los hospitales grandes suelen ser muy acaparadores con sus residentes, yo lo digo por experiencia, y los pequeños, como sabe bastante bien Javi, suelen dar bastante más libertad para salir fuera. Pero algunos tienen unas cosas buenas y otros tienen unas cosas malas, pero ninguno os cierra la posibilidad de elegir lo que queráis. Como ya os he dicho, si queréis algo específico y lo tenéis clarísimo, ir a por ello desde el principio. Eso está claro, eso es la recomendación que os va a dar cualquier persona, pero si no lo tenéis claro, probar y luego ya os especializáis un poco en el último año o así. Algo que es también muy útil, que igual no se dice muy habitualmente, pero lo hace mucha gente, es la última rotación, sobre todo, si tenéis una perspectiva laboral para entrar en algún trabajo concreto, intentar ir ahí, intentar que os conozcan, intentar ir metiendo un poco la patita, y esa es la forma también de al final elegir lo que queréis. Pero claro, para que os ofrezcan un trabajo os lo van a ofrecer en los meses siguientes a que os hayan conocido, que hayáis estado más en contacto. Por eso tiene interés al final, ¿vale? Eso, por ejemplo, Javi sabe mucho. Los dos hemos rotado en el centro de investigación de la OMS de cáncer, que al final acabó contratado porque había estado rotando allí. Entonces, eso es una forma de hacerlo. Yo en el grupo de investigación que acabé también roté varias veces, hice también el TFM de la escuela con el que fue mi jefe ahora, y eso me ha hecho luego acabar en ese trabajo. O sea que ir aprovechando oportunidades, pero tampoco os agobiéis por lo que vais haciendo o no vais haciendo. En principio, no sé si me he alargado demasiado. He contado 10 minutillos. Si queréis, pasamos a Javi y luego ya podemos seguir hablando todo lo que queráis, las preguntas que nos queráis hacer. Pues sí, muchas gracias, Nico. Pues yo lo que quiero contaros un poco es la perspectiva de... yo vengo de una unidad docente, de un hospital en Móstoles, en el universitario, o el viejo, como lo llamamos ahí abajo, donde digamos, la prioridad de la unidad docente y de la responsabilidad de servicio pues será que la residencia se adaptara todo lo posible a los intereses, ¿no? Ella, jefa, era consciente de que esta especialidad es muy grande, tiene muchos caminos posibles y que al final nosotros estamos en la residencia para aprender, ¿no? Y para buscar los caminos que nos gustan. Entonces, ella entendía que pues dentro de la organización de las rotaciones, que pues están las diferentes etapas, pero esas etapas se pueden hacer en sitios muy diferentes y con aproximaciones muy diferentes. Entonces, mi primer consejo para todos sería que más o menos ya conocéis la flexibilidad o la rigidez de vuestras unidades, cuánto os tienen ya preparada y diseñada la especialidad a lo largo de los años, ¿no? Las hay que van a teneros todo vuestro calendario desde el principio, los hay que os van a permitir construirlo de cero. Sea el caso que sea, tened en cuenta siempre que allí donde vayáis vais a tener como muchas posibilidades de movimiento lateral o de trabajar en diferentes tipos de proyectos, ¿no? Sobre todo pensando una vez que sales del hospital, que vas a las consejerías, vas a las direcciones generales de salud pública.
vas a diferentes instituciones o institutos, pues ahí no es lo mismo que os guste, por ejemplo, vigilancia en salud pública, enfermedades infecciosas, determinantes de la salud, género y salud, ¿no? Pues todo eso son normalmente unidades que también hay dentro. Por tanto, siempre, aunque penséis que tenéis una residencia un poquito más marcada, siempre luego hay muchas más posibilidades de lo que parece. El primer año, pues, vais a tener el máster, que es donde yo, por ejemplo, llegué a la especialidad sin tener la más remota idea de cuáles eran realmente las posibilidades, ¿no? Y yo cogí preventiva buscándola, pero también sabiendo que una vez dentro me tocaba buscar. Entonces, con el máster, pues qué sé yo, a mí desde el primer año lo que me llamó muchísimo la atención era la parte de epidemiología, la parte de políticas de salud, la parte de cambio climático y salud, la parte de brotes, pandemias, ¿no? Emergencias en salud internacionales, todas esas partes a mí me llamaban, salud global, por supuesto. Y yo decía, uy, ¿para dónde tiro? A mí me gusta mucho la investigación y ahora mismo trabajo en investigación, pero una investigación que es aplicada, es epidemiología aplicada de campo lo que yo estoy haciendo ahora y pretendo dedicarme. Pero a la misma vez a mí me encantan las políticas en salud, me parece que ese es un campo fundamental de todo lo que hacemos. Llevar la evidencia a las políticas también me parece absolutamente. A mí me parece que una forma bonita de plantear la residencia es decir, ¿cuántas habilidades quiero coger para mí? ¿Quieres coger habilidades en investigación? ¿Quieres coger habilidades en programación? ¿Quieres coger habilidades en políticas? Todo eso son cosas que vais a ir aprendiendo a lo largo de las rotaciones. Por ejemplo, dio la casualidad de que la tesina de fin de máster que yo hice en la Escuela Nacional de Sanidad pues estaba relacionada con modelos matemáticos de enfermedades transmisibles. Entonces, ¿qué pasa? Yo pues, hice la tesina, la presenté en septiembre y en enero, 4 meses después, pues nos estalla el COVID. Entonces, pues fue una de estas cosas que hice, es estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Y yo creo que fui uno de los pocos residentes de mi generación que dentro de todo esto del COVID, pues honestamente lo aproveché muchísimo y pude pasar pues varios meses en el Ministerio de Sanidad, luego pasé otros meses en el Centro Nacional de Epidemiología y por azares, pues terminé haciendo pues prácticamente año y medio de epidemiología aplicada, entre rotación de investigación, rotación de vigilancia, rotación del Ministerio de Sanidad. Pues digamos que me fui conduciendo ahí, pero a la misma vez también he hecho varias rotaciones de políticas en salud, ¿no? He hecho política sanitaria en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, he hecho un par de rotaciones en el Ministerio de Sanidad también, con lo cual pues he ido intentando tocar los palos, pero luego pues es verdad que me he enfocado muchísimo a la EPI. Es la cosa. Luego lo que contaba Nico, pues también nos surgió una oportunidad de rotar en Lyon, en Francia, en la IARC. La cogimos, a pesar de que era un tema de medicina basada en la evidencia, con lo cual a priori, además de cáncer, que no era algo que ni Nico ni yo estuviéramos trabajando, pero oye, surgió una oportunidad bonita, la cogimos. Y pues oye, la verdad es que pues, yo terminé trabajando ahí, justamente abrí una posición al terminal, les hacía falta una persona y pues decidí probar la suerte. Y yo no pensaba que iba a terminar haciendo cosas de medicina basada en la evidencia, revisión sistemática, evidence gap mapping, que es lo que hacíamos allí. Pero la verdad es que disfruté muchísimo la rotación, el tema. Luego, casi el año que estuve allí, lo he disfrutado una barbaridad. Pero la cabra tira al monte, ¿no? Y cuando se abrió la posibilidad de solicitar la Río Ortega en el Centro Nacional de EPI, pues la solicité y me la concedieron. Estoy ahora terminando mi tesis. Entonces, la idea es un poco que tengáis en cuenta que se pueden tocar muchos palos, que se puede pasar por la residencia con un poco más de inseguridad de hoy, ¿qué quiero ser de mayor? También hay que dejarse un poco llevar, las oportunidades van y vienen. Pero, por ejemplo, tenéis la inmensa mayoría, vais a tener como un año en diferentes áreas de epidemiología y salud pública, ya sea en vuestra comunidad, en vuestra consejería, si tenéis un instituto de salud pública, pero generalmente vais a pasar también, por ejemplo, por programas de salud, vais a pasar por vigilancia, vais a pasar por alertas sanitarias. Aprovechad todo eso siempre e intentad pues ir viendo qué os llama. Pues, está muy bien tenerlo muy claro desde el principio y poder ir enfocado,
Pero también creo que la residencia está para eso, es un periodo único para poder experimentar y probar. Es decir, pues quiero probar esta, pues me voy 3 meses aquí, oye, ¿qué es lo peor que puede pasar? Jugar, hablad siempre con vuestros tutores, con vuestros jefes de servicio, planteadles vuestras inquietudes, no tengáis miedo, porque al final la residencia es un periodo en el que pues, tenéis que aprender y tenéis un campo vastísimo. Entonces, nunca tengáis miedo de plantearos las cosas. Que desde el principio lo tenéis más claro y queréis ir enfocados, pues, oye, adelante. Yo creo que me he terminado pasando como un año y poco de mi formación en el Centro Nacional de Epidemiología. Si sumas el primer año de máster también en la escuela, pues es que la mitad de mi residencia ha sido allí, yo aquí usurpando a los residentes de la escuela. Y al final es donde estoy trabajando, donde estoy haciendo ahora mismo mi carrera. El otro tiempo, pues hice mi calidad, como correspondía, a pesar de que yo sabía que calidad era un área que no me interesaba profesionalmente, pero yo fui, hice mis 3 mesecitos de calidad en atención primaria, que los disfruté muchísimo, porque también es otro enfoque. Me podía haber ido al 12 de octubre, me podía haber ido al Pueblo de Marañón, me podía haber ido a la Consejería de Sanidad de aquí de Madrid, pero opté por hacerlo en primaria porque, pues, no sé, era el enfoque que más me podía llegar a interesar y lo disfruté. Entonces, explorar, jugar, utilizar la flexibilidad que tengáis. Si no la tenéis, buscadla. Y también, esto es un consejo totalmente ya personal. Hasta ahora eran consejos generales para todos, pero ya consejo personal, ¿vale? El que quiera. Buscad adquirir todas las habilidades que podáis. Y me refiero, por ejemplo, Nico y yo aprendimos a programar en R relativamente pronto en la residencia con el COVID. Y yo pues, diría que la mayoría de cosas que me han pasado después han sido, pues, parte gracias a saber R. Cuando tú tienes una serie de habilidades en tu mochila, puede ser R, puede ser Python, puede ser Excel avanzado, puede ser Policy Briefing, puede ser, pues, ser muy bueno editando documentos técnicos, ser muy bueno manejando la evidencia, ser un crack de la microbiología, ¿no? Todas esas habilidades van a sumar en la rotación que vayáis. Y siempre, creedme que siempre van a marcar una diferencia. Entonces, allá donde podáis ir para aprender a hacer algo, hacedlo. Que también está muy guay cuando tú puedes hacer una rotación, que eso pasa mucho en la especialidad, que tú vas a rotar a un sitio, sobre todo fuera del hospital. Ahora te cuento, Isma. Cuando tú vas a rotar a un sitio, por ejemplo, y tú vas, pues, a un sitio, pues yo qué sé, pues de políticas de género y salud, por decir algo. Tú estás ahí trabajando con una gente y de repente, oye, pues no, yo es que programo y sé analizar bases de datos y sé hacer cosas. Y ay, pues nos vendría súper bien porque tenemos aquí esto sin mirar, tal. Y te puedes encontrar con que tú vas a un sitio donde tienes una serie de mochilas de habilidades que en ese sitio no tienen y les vienen bien. Entonces, puede pasar. O sea, hay sitios en los que vais a aprender una habilidad y aparte vais a aportar otra. Eso mola mucho, sobre todo conforme avancéis en la residencia. De habilidades informáticas, pues hombre, yo diría que cuanto más mejor en general. Es decir, he hablado de programar, pero que también por debajo de la programación pues está toda la gestión de software, ¿no? Gestión de software de referencia, por ejemplo, Zotero, Mendeley, gestión de ofimática, Excel es una herramienta que nos reímos de ella, pero puede ser muy, muy potente. La inteligencia artificial también ha venido a hacer ahora bastante y en mi día a día trabajo con ella. Por ejemplo, Nico es buenísimo con Canva, se hace unas cosas increíbles que ojalá ni se me dieran la mitad de bien que a él. A mí se me da muy mal la comunicación creativa y creo que eso es una habilidad tremendísima a día de hoy, ser capaz de comunicar. Otra cosa que también pues, sería pues, tu capacidad de oratoria, de exposición al público, creo que también es una habilidad transversal muy bonita a conseguir, aunque se me ocurren pocas rotaciones. Estar directamente en la conversación. Ir jugando. Está muy bien no saber para dónde se quiere ir experimentando, disfrutar de toda la flexibilidad que podáis y preguntad siempre a vuestros reses mayores, a vuestros conocidos y a áreas donde nos podéis contactar a muchos de nosotros y aprovechar de la experiencia que hay. Y yo creo, Nico, que ya pues que nos vayan preguntando ellos lo que más les interesa, ¿no?
Claro, esperamos si queréis un poquito a que nos hagáis algunas preguntas. Yo una de las cosas también muy importantes que veo, que parece una tontería, pero es a los sitios que vais yendo, ir dejando buena impresión, hacer amigos, ser buenas personas, conocer a la gente y al final esa red de contactos que haces es la que al final te acaba haciendo que tengas oportunidades. ¿Vale? Eso es muy importante, es una especialidad pequeña, es una especialidad en la que todo el mundo se conoce, entonces al final haber dejado buena huella en los sitios en los que vas rotando es lo que hace que luego tengas oportunidades. Ser majos, si es que ya está. Hay que ser majo y buena gente, con eso está todo hecho, de verdad. Yo con el tema también de informática, de las habilidades que hay que adquirir o dónde merece la pena organizarse la residencia para aprender esas cosas, la programación está muy bien. Javi y yo somos defensores muy acérrimos de eso, pero también hay cosas que son muy importantes, sobre todo al final, pensar que habéis elegido la especialidad de medicina preventiva y salud pública y más que las habilidades técnicas concretas de programar, que si sois frikis pues os pueden gustar y puede que no, es también que aprendáis de temas de diseño de estudios, de metodología de investigación, de cómo se diseña un protocolo, qué tipos de calidad, de estándares de calidad existen, cosas más de la cabeza pensante que diseña estudios, intervenciones en salud pública o algún tipo de metodologías de las que manejamos en la especialidad. ¿Vale? Incluso saber hacer estudios concretos como el EPINE o estudios relacionados con la especialidad, saber definir bien qué es una multiresistente, pues todas esas cosas al final también son vitales. Por eso las metodologías al final importan. Preventiva es una especialidad metodológica. Vais a saber más que los demás médicos en temas metodológicos, no en clínicos, no es en lo que os tenéis que especializar. Obviamente la clínica es importante tener ciertas nociones, pero acordaros que el tema es metodológico. Esto es una especialidad que dice cómo se tienen que hacer las cosas. Mira, David nos pregunta, por ejemplo, si a él le interesa la investigación en epidemiología del cáncer y qué sitios le recomendamos. Pues mira, David, no sé en qué unidad docente, en qué comunidad estás, pero yo diría que en ese sentido una de las cosas más interesantes es buscar o registros de cáncer de las comunidades autónomas, una comunidad que tenga un registro de cáncer bonito, implementado, desarrollado, porque en esos sitios vas a tener una cantidad de información y sobre todo una cantidad de experiencia, ¿no? Del expertise de las personas que están ahí, bastante cercano además al sistema sanitario, porque se mezcla también con la gestión y con la planificación de servicios. Luego tu siguiente paso sería los institutos de salud pública que tengan grupos de trabajo en ello. Pues estoy pensando, por ejemplo, en el Instituto de Aragón, en la Agencia de Barcelona, en la escuela andaluza. En Madrid, por ejemplo, también tendrías el Centro Nacional de Epidemiología, donde los grupos de cáncer son maravillosos, donde hay cohortes con las que se puede trabajar. Sobre todo que busquéis algún referente en vuestra comunidad, en vuestra zona. Si vuestros adjuntos o algún conoce a alguien que diga, pues mira, esta persona es muy buena con este tema, vete con ella o con él. Preguntad muchísimo. Y luego, pues si os interesa el tema de Lyon en Francia, de la IARC, pues también me podéis contactar aquí. Una cosa que veo importante, si queréis enfocaros en algún tema concreto, ya sea investigación en cáncer cardiovascular o a salud pública, es que veáis los distintos niveles asistenciales. Al final, el sistema se organiza a nivel de gestión más micro, como puede ser un centro de salud, un hospital, pero luego también están las consejerías, está el ministerio. Si os interesa de verdad un tema o un área, es útil saber cómo se toman las decisiones en todos los niveles. Tú puedes estar muy obsesionado en gestión sanitaria, rotar en un hospital en gestión sanitaria un montón de tiempo, pero luego no saber cómo se toman las decisiones a nivel central, cómo se gestionan los presupuestos. Pues igual si te gusta la gestión, tiene interés ir al ministerio, tiene interés rotar en una asamblea como la Asamblea de Madrid o en algún sitio de toma de decisiones políticas. Entonces, yo sí que os recomiendo eso, que intentéis ver la amplitud del área en la que queráis trabajar. Habéis preguntado por dos áreas de investigación que son las más financiadas
con muchísima diferencia en España, ¿vale? Que son cáncer y cardiovasculares, también por el nivel de carga de enfermedad que producen. Para el área de prevención cardiovascular, pues a nivel micro, pues desde grupos de investigación pequeños, como podría ser el mío, que nosotros aceptamos también rotantes para investigar, a servicios así de promoción de la salud, también al CENIC, por ejemplo, al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, también admite rotantes y da ofertas de trabajo también a la especialidad, a sitios donde se tomen decisiones, por ejemplo, en la atención primaria, en la gerencia de primaria, que es una rotación que se hace habitualmente en Madrid, por ejemplo, hay bastante investigación sobre cardiovasculares. En universidades, por ejemplo, la Universidad de Alcalá, hay un grupo como el Franco, por ejemplo, que tienen bastante investigación en entornos urbanos y área cardiovascular. Eso luego ya os tenéis que empezar a meter en el tema cuando ya vayáis entrando en la especialidad. El máster de salud pública es una oportunidad excelente porque al final en ese máster no os van a enseñar nada en profundidad, eso asumirlo, pero os van a dar una visión general de todo lo que es lo que se hace en medicina preventiva y salud pública. Entonces, ahí, cuando alguien os interese o queréis rotar en eso o queréis trabajar en eso, no os preocupéis en pedir el contacto. La mayor parte de la gente está deseando que le pregunte, porque ¿para qué os vamos a engañar? Los residentes son mano de obra muy barata, con mucha predisposición. La gente suele tener ganas de hacer y normalmente suele haber bastante disponibilidad para rotar, ¿vale? Por ejemplo, Pablo lo sabe porque está rotando conmigo en algún momento. O sea que, por eso, preguntar, tener contactos y no penséis. Mira, tú de esto, Javi, creo que sabes más, lo que pregunta Belén. Pues sí, muy buena, Belén. Pues mira, es el campo que a mí más me gusta. Pues mira, te diría que, bueno, si estás aquí en Madrid, tienes bastantes posibilidades, porque estaríamos hablando, por ejemplo, de la ECID, la Agencia Española de Cooperación, tiene muchos proyectos. También aquí a nivel del ISCI tienes tanto el Centro de Medicina Tropical, tienes el propio Centro Nacional de Epidemiología, que también hay varios proyectos internacionales. Hay otra fundación de cooperación, que siempre se me va el nombre, pero sé que siempre está también por allí sobrevolando. Eso, digamos, a nivel de lo que vendría a ser los proyectos de cooperación o tener proyectos de aquí España, por ejemplo, tiene muchos proyectos en Guinea, por razones históricas. Luego también estaría, pues, Israel Cruz, tiene proyectos en África, en la África subsahariana, con el tema de la orquídea de Buruli. Hemos tenido rotantes, yo también he trabajado en ello. ¿Qué más? Luego el Ministerio de Sanidad, pues tienes el área de Sanidad Exterior y el CAES, el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, que pues lo que hacen es cada día estar atentos a las señales y a lo que está pasando ahí fuera. Cada día se elabora un informe que se llama Informe de Detección de Señales, donde pues ellos hacen un monitoreo y te dicen, oye, pues se ha detectado en tal región, lanzan una alerta de sarampión y te mantienen un poco, digamos, al tanto. Luego ya tu otra opción sería, pues sé que eso es más complicado, ¿no? Hablar con MSF y con este tipo de organizaciones porque no es lo habitual, ¿no? Que te puedas ir con ellos en algún momento. Pero también, por ejemplo, saliendo de Madrid, ¿no? Que no hay que ser tan madrileño céntrico. En Barcelona tienen un ecosistema maravilloso de esto con el Global y con la gente de allí. Tienen una cantidad de proyectos muy grande. Y la verdad es que fuera de estas dos sedes me quedo un poquito más. Tenemos una compañera que trabaja, estoy pensando en Terín, Nico, que trabaja también en una ONG que es Drug for Neglected Tropical Diseases, que también hace un montón de proyectos de salud global. Y pues bueno, también se le podría preguntar a ellos. O sea, se mueve mucho en este ámbito se entremezclan mucho la parte de investigación, la parte de cooperación, la parte de política, la parte de ONGs, es un mundo muy, muy guay. Luego tendrías también toda la parte internacional de OMS, donde hay varias agencias que se dedican a este tema. Podrías pensar en Ginebra, Lyon, por ejemplo, tiene la sede del Departamento de Emergencias también, junto con la IAC. También está GOAR,
allí, que es la coordinadora de la red internacional. O sea, que hay cosas muy chulas. Que si quieres escribirme un día y hablamos, fantástico. Perfecto, ya vais a tocar el tema de las rotaciones externas. Gracias. Yo estaba pensando también en otro tema, un poco de organizarse la residencia, que muchas veces la especialidad parece muy amplia y tiene unos contenidos que pueden parecer excesivos, porque como tiene tantas áreas tan variadas, no solemos saber qué estudiar o qué ver o dónde adquirir los conocimientos que se requieren. Y es verdad que luego la especialidad tiene algunos problemas de que generalmente somos muy autodidactas y que no hay una formación excesivamente estructurada para los residentes. Sobre todo también porque estamos colgando en unidades docentes a veces no demasiado concienciadas con lo que es la medicina preventiva. Entonces, yo una cosa que me resultó bastante útil es ver lo que son los temarios de las oposiciones que hay posteriormente, sobre todo la de médicos titulares del Estado, que el temario de esa oposición se corresponde prácticamente al 100% con las cosas que tenemos que saber de nuestra especialidad. Entonces, si en algún momento tenéis interés en un tema concreto, podéis mirar esos temarios, leerlo y buscar bibliografía. Luego también hay temarios preparados para la oposición que sirven para aprender esas áreas de conocimiento. Luego también hay algunos libros básicos, pues el Piedrola de Medicina Preventiva, que también sigue un poquito ese currículum que debería tener la especialidad. Pero si alguna vez queréis una guía, yo eso es lo que os recomiendo, que cojáis, leáis y lo utilicéis como guía, ¿de acuerdo? No sé si Javi estás de acuerdo conmigo en ese sentido. Hombre, absolutamente. Si cuando toca irse a aprender algo, eso es una cosa que probablemente la mejor habilidad que podáis conseguir en toda la residencia es esa capacidad autodidáctica, ¿no? De tener una necesidad y salir ahí fuera y encontrar toda esa información. Eso, vamos, todo lo que sea transversal, de repente gestión de conocimiento, aprendizaje, informática, comunicación, en esta especialidad es muy interesante, de verdad os lo digo. Nico ha comentado el Piedrola, que es un poco nuestro manual de cabecera. Probablemente vuestro servicio de preventiva tenga un par de ellos, o sea, es sagrado. Es la Biblia de esta especialidad. Luego, el tema de las oposiciones, pues al final luego muchos de los trabajos de médico titular del Estado, trabaja en sanidad exterior, en muchos de los centros de investigación, como son el Centro Nacional de Epidemiología, el CAES, el sitio donde trabaja Fernando Simón, que al final es como se conoce generalmente fuera de la especialidad. Todo eso, si ya lleváis preparado el temario, pues tenéis una ventaja competitiva de cara al futuro y os sirve también para ser buenos especialistas. O sea que yo eso lo tendría en cuenta, o por lo menos para tener un corpus de bibliografía de lo que tenéis que aprender. En general, las oposiciones de salud pública de las comunidades también siguen este patrón. O sea, básicamente el temario es nuestra especialidad. Suelen ser pues temas de epidemiología, diseño de estudios, pues temas de incidencia, prevalencia, gestión sanitaria, temas de enfermedades infecciosas. Suelen salir mucho las oposiciones de salud pública, pese a que lo que es la gestión de infecciosas suele ser una parte de salud pública. Pero las oposiciones suelen estar sesgadas hacia eso por alguna razón histórica. Pero en general todo el conocimiento que vais a adquirir os va a servir para prácticamente cualquier plaza, digamos, de nuestro campo. Eso es otra ventaja. Aunque se podrán presentar otros compañeros que no tienen la especialidad. Eso es un tema en que Ares lleva trabajando muchísimos años. Pero vosotros llegáis con la práctica totalidad de la oposición, no digo aprendida porque eso es muy gordo, ¿no? Pero la conocéis. O sea, es simplemente sentarte, estudiarla, hacer el temario, refrescarlo, con lo cual, pues, opositar siempre es una muy buena salida al terminar la especialidad. Yo, si os parece, por ir concluyendo, yo como conclusión os diría que aprovechéis las oportunidades de, si os ofrecen dar una clase, darla, si os ofrecen hacer algún trabajo, aprovecharlo, hacer contactos y sobre todo no os preocupéis porque en el camino de hacer la especialidad vais a conseguir llegar al objetivo que os vayáis proponiendo, porque luego al final todo el mundo acaba
prácticamente en lo que quiere. O sea que no os preocupéis, tranquilidad y ánimo. Totalmente. Aprovechad las oportunidades que digamos que vuestro servicio ya os brinda. Muchas veces pues los servicios ya tienen acuerdos o conocen a gente o llevan mandando a sus residentes a ciertos sitios con ciertas personas. Aprovechadlo. Si os dan más flexibilidad, genial. Si no, recordad que también podéis hacer un montón de cosas diferentes dentro de, digamos, de un sitio, ¿vale? Especialmente cuando es un sitio grande. Si estáis en comunidades autónomas, si no estáis en Madrid, por ejemplo, pues yo creo que es bonito pasar en algún momento bien por el Ministerio, bien por el Centro Nacional de EPI. Igual que a los de Madrid nos vendría muy bien también pasar de vez en cuando por una comunidad autónoma. Quiero decir, ese intercambio, nosotros en el departamento en vigilancia, ¿no?, de transmisible, cuando vienen resis de fuera es una maravilla, ¿no? Y se nota ahí una química pues, muy bonita que se valora. Entonces, si podéis salir, digamos, de vuestra comunidad de influencia en algún punto o a otra comunidad simplemente por ver otras cosas, creo que esa es una experiencia muy enriquecedora. Y ya, si podéis hacer una internacional fuera de España, pues también muy guay. Y sobre todo, sed majos, disfrutad y pasároslo bien. Que si, ya que tenemos que estar muchas horas trabajando, por lo menos pasárnoslo lo mejor posible. Pues muchísimas gracias por vuestra charla. O sea, la he sentido muy cercana, como si estuviéramos tomando un café, y creo que ha sido muy útil. Incluso a mí personalmente me ha servido, he tomado apuntes. Y nada, muchísimas gracias por participar.